Listo. Buenas noches, nos encontramos en manejo integrado de cuencas hidrográficas y pues nos disponemos a hablar de las fases del PONCA. Los integrantes, Carlos Ávila, quien les habla, Laura Janet Figueredo, Ricardo Andrés Grosso, Paula Andrea Bendaño y Wilson Nempeque. Entonces, las fases del PONCA, la definición que es el PONCA. El PONCA es un instrumento de planificación a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de las cuencas. Entonces, se debe integrar la gestión de riesgo en la planificación territorial y desarrollo en los PONCA desde la fase de aprestamiento hasta la fase de la formulación, considerando la gestión de riesgo como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio de forma segura, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas consideraciones de riesgo. La gestión de riesgo en los PONCAS se contempla la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes de origen socionatural en las cuencas hidrográficas que pueden afectar gravemente las áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los asentamientos humanos, la infraestructura, la estrategia y las áreas donde se desarrolla actividades productivas. Entonces, el aprestamiento trata, pues, digamos, la identificación de actores en la estrategia de socialización y participación, revisión y consolidación de información y análisis de las situaciones de riesgo. Y, pues, digamos, como diagnóstico, identificar y evaluar amenazas, vulnerabilidades y escenarios de riesgo. En prosperidad, pues, y zonificación ambiental, podemos hablar de la incorporación de las zonas de amenaza, eh, pues, digamos, bajo las condiciones de uso. Y la formulación, definir estrategias, programas y proyectos. Entonces, dentro de la fase de ejecución, las acciones de coordinación que deben adelantar las corporaciones autónomas, regionales y de desarrollo sostenible. Eh, la fase de seguimiento y evaluación, la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación que permitan como mínimo realizar anualmente el seguimiento y evaluación del PONCA por parte de las respectivas corporaciones autónomas, regionales y desarrollo sostenible. Bueno, en mi caso voy a exponer lo que es la fase de aprestamiento, la cual nos dice que es, bueno, que tiene un propósito, el cual es construir la plataforma técnica, social y logística del plan de ordenación y manejo en la cuenca declarada en ordenación. Esta fase se divide en varios procesos, los cuales son elaboración del plan de trabajo, que comprende lo que es la definición de los objetivos, las actividades, productos, cronogramas, y el producto a entregar es el plan de trabajo para la formulación del PONCA. También encontramos el proceso de identificación y caracterización y priorización de actores, lo que nos habla pues quiénes son las personas o las metodologías apropiadas para adelantar dicho proceso, así como el diseño de instrumentos para la sistematización del mismo. El otro proceso es estrategia de participación, el cual nos habla sobre el modelo de comunicación de los medios, mensajes y mecanismos definidos para la relación con los actores. Continuamos con la recopilación y análisis de la información existente, lo que nos dice que es el diseño de instrumentos de recolección de la información sistematizada, del análisis de la información obtenida, también en la recopilación y el análisis de información
de amenazas y registros históricos de eventos en las cuencas. Debemos entregar un inventario de la información secundaria obtenida a través del análisis de la información recopilada. También tenemos el análisis situacional, que comprende la identificación preliminar de problemas, conflictos y potencialidades, junto con los riesgos de las cuencas realizadas por el equipo técnico a partir de la información secundaria y existente sobre la cuenca recopilada y analizada en esta fase. Y el último proceso que tenemos en esta fase es la formulación del plan operativo detallado, lo que nos indica que son los resultados verificables del proceso y las actividades, junto con los indicadores, tanto para los objetivos como para las metas y actividades del plan. Y el documento que nos pide pues es el plan operativo detallado. De la otra fase que voy a hablar es de la fase diagnóstico, la cual nos dice que es la consolidación del Consejo de Cuencas y la determinación del estado actual de la cuenca en sus componentes físicos, bióticos, socioeconómico y cultural. Esta también se está pues dividida en varios procesos, los cuales son la conformación del Consejo de Cuenca, el cual comprende que es la prioridad de esta fase, porque allí analizamos el proceso de conformación del consejo de Cuenca, y pues que si esto no se hace en esta fase, pues prácticamente no se puede desarrollar los demás procesos. Este es como el proceso que encabeza o le da viabilidad a los demás. También observamos la caracterización de la cuenca, lo cual nos dice que es la prioridad de esta fase, ya que es el proceso de la conformación del consejo de la cuenca, y también es lo que nos permite llevar a cabo. La siguiente es el análisis situacional, por lo que es un análisis que se hace referente a la cuenca, referente a los aspectos de potencialidades, condicionamientos y el análisis de evaluaciones a principales conflictos ambientales. Y el último proceso es el síntesis ambiental, lo que nos habla de la identificación, especialización y priorización de los principales problemas y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la cuenca. Debemos entregar pues documentos en donde se plasme tanto la conformación del consejo como la caracterización, como dichos análisis, y pues el producto final, que va a ser los documentos descriptivos y cartográficos de la síntesis ambiental. Listo. Seguiríamos con la fase de zonificación ambiental. En esta fase se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente en la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a 10 años al modelo de ordenación de una cuenca, con base en lo cual se formulará el plan de ordenación y el manejo correspondiente. Como resultado de la fase prospectiva, se elaborará la zonificación ambiental, la cual tendrá como propósito establecer las diferentes categorías de ordenación y las zonas de uso y manejo. El escenario apuesta de zonificación ambiental comprende pues dos tipos: el producto, que sería el documento técnico que presenta el proceso metodológico de la zonificación ambiental de la cuenca, el análisis de los aportes de los actores clave y el consejo de la cuenca y cartografía resultante de la escala de 125.000, y comprende el establecimiento de categorías y zonas de manejo ambiental, teniendo los criterios de sostenibilidad, importancia y compatibilidad del uso y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca, acordes a los objetivos de ordenación y manejos de la cuenca hidrográfica. Comprende la selección y en los procesos de diseño de escenarios prospectivos comprenden selección de indicadores proyectables y característicos de la realidad de la cuenca establecidos en la fase de diagnóstico, construcción de escenario tendencial a partir de los indicadores y la construcción de escenarios deseados que corresponden a las propuestas de diferentes actores, evidenciando sus necesidades e intereses en el desarrollo futuro de las cuencas. Y de producto, pues se seleccionan los indicadores proyectables y característicos de la realidad de la cuenca establecida en las fases que están divididas por diagnósticos, y tener en cuenta todos los actores y las necesidades e intereses de la región.
Ya como fase de formulación, tenemos que desarrollar la definición del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión de riesgo como parte del componente programático en la fase de formulación de la estructura administrativa y la entrega financiera del POPCA. El diseño del programa de seguimiento, evaluación y las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POPCA. En los procesos vamos a comprender el proceso programático, que comprende la definición de objetivos estratégicos a programas, proyectos, actividades, metas o indicadores y instrumentos de seguimiento y evaluación. Tenemos como producto un documento con el componente programático del PONCA del plan operativo. De las medidas de administración de los recursos naturales renovables, tenemos que tener los instrumentos y medidas de administración y un conjunto de instrumentos y medidas administrativas de los recursos naturales renovables a partir de los resultados obtenidos en la fase prospectiva y de zonificación ambiental. Como medidas de administración de los recursos renovables, comprenden la definición de objetivos estratégicos, programas y proyectos a través de los cuales se aborda la problemática de riesgos analizadas para la cuenca, considerando la Ley 1523 de 2012. El producto es una estrategia para el manejo del riesgo, definición de la estructura administrativa y financiera del PONCA, donde tenemos que entregar como producto una estructura administrativa y estrategia financiera del PONCA, y comprende la organización requerida para administrar, manejar la cuenca durante el tiempo que se ejecute el PONCA. En consecuencia, se debe incluir el organigrama, los perfiles y las funciones. Elaboración del programa de seguimiento y evaluación comprende reglas de procedimiento para abordar los seguimientos y evaluaciones asignadas a las funciones, los recursos humanos, los mecanismos requeridos, los recursos económicos y el conjunto de atributos que lo hacen. Ya. Compañera Andrea del audio. Seguimos con la fase de ejecución. Esta fase corresponde a las acciones de coordinación que se deben adelantar en las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, competentes para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. Los procesos que están en esta fase son los siguientes: armonización de instrumentos de gestión y planificación en el PONCA. Comprende ajustes de armonización de instrumentos de planificación de conformidad con lo establecido en el PONCA, incorporación de estrategias, programas, proyectos definidos en este y planes de acción de las corporaciones autónomas regionales. El producto a entregar son instrumentos ajustados y armonizados con las disposiciones contenidas en el PONCA. Comprende también el análisis, el ajuste y armonización de instrumentos de planificación de conformidad con lo establecido en el PONCA, incorporación de estrategias, programas, proyectos definidos en el PONCA en los respectivos PGAR y planes de acción de las corporaciones autónomas. El producto acá a entregar son instrumentos ajustados y armonizados con las disposiciones contenidas en el PONCA. También está la puesta en marcha de la estructura administrativa y estratégica financiera. Esta comprende las acciones de coordinación que deben adelantar las corporaciones autónomas, regionales y desarrollo sostenible para poner en marcha las acciones administrativas. El producto a entregar es la puesta en marcha de acciones de coordinación, desarrollo, acuerdos, roles y responsabilidades para la puesta en marcha del PONCA. La última fase que tenemos es la fase de seguimiento y evaluación. El seguimiento y la evaluación se efectúan de manera simultánea con la etapa de ejecución del PONCA. Es un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del PONCA. Cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficacia y la efectividad de los programas, proyectos y acciones formuladas. Este determina los logros y las debilidades del proceso. Los procesos que encontramos en esta fase son la aplicación de indicadores del PONCA, el cual comprende la aplicación de los indicadores orientados a monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
y la presión que se ejerce sobre ellos, el resultado de uso y aprovechamiento. Las acciones de seguimiento y evaluación comprenden la estructura y la plataforma sobre la cual se registran las acciones de seguimiento y evaluación, la verificación de la efectividad y la eficacia de los programas, proyectos y medidas establecidas en el PONCA. También está la difusión de los resultados del seguimiento, la cual comprende la socialización de los resultados del seguimiento en las instancias establecidas para la participación de las cuencas. El producto a entregar es el informe y ejecución de metas socializadas, reportes de indicadores de línea, base y de gestión a los actores de la cuenca. Y el último proceso es la sistematización de experiencias y acciones correctivas. Es el contraste de los resultados obtenidos con las metas propuestas por los programas y los proyectos del PONCA y la identificación de acciones y ajustes necesarios dentro de los instrumentos de la planificación y administración por parte de las autoridades ambientales y competentes de las instituciones involucradas. Acá toca el producto a entregar, es el reporte técnico con la documentación de las lecciones aprendidas y el plan de mejoramiento. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, tutor.